Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a la tercera y última sesión del Congreso Virtual El COVID y los proyectos de construcción 2 años después. Antes de iniciar con las exposiciones, queremos recordarles que el jueves 21 de julio estaremos dando inicio al seminario online FIDIC, Libro Amarillo, Contratos Internacionales de Construcción, a cargo de una de nuestras docentes aquí presente, Romina Segura Molina, asociada principal del estudio Checopar, asociado a Baker & McKenzie International. 2 participantes de este congreso accederán a un descuento. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a nuestros 3 expositores de la noche, iniciando con el tema Distribución de los impactos del COVID según el FIDIC. Tendremos la ponencia de Sharon Grados, Contract and Dispute Lawyer en el Project Management Consulting del megaproyecto de la modernización de la refinería de Talara, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en contrataciones con el Estado, concesiones, contratos APP, gerencias de proyectos, contratos FIDIC, arbitraje y dispute board, con experiencia en asesoría contractual, en gestión de reclamaciones y resolución de controversias para diferentes proyectos de construcción, infraestructura y servicios públicos, miembro de la Sociedad de Derecho de la Construcción United Kingdom y de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, ponente y profesora en contratación pública-privada y resolución de controversias. Luego proseguiremos con el tema Distribución de los impactos del COVID según el NEC, a cargo de Romina Segura, abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversias, asesora a empresas, principalmente constructoras o que desarrollan proyectos de construcción en temas relacionados a la elaboración y ejecución de contratos de construcción, así como en el uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato, ya sea a través de juntas de resolución de disputas, conciliación y o arbitraje, entre otros mecanismos. Participa activamente en la asesoría para la gestión de contratos de construcción y de conservación por niveles de servicio, así como en arbitrajes nacionales referidos a controversias surgidas en la ejecución de estos contratos. De igual manera, participa en asesorías para la estructuración y ejecución de proyectos de construcción bajo esquemas FIDIC en sus diversas modalidades, entre otros modelos de contrato. Su especialidad en la utilización y gestión de los mecanismos de prevención y solución de controversias se refuerza al haber participado en la administración y conducción de estos procesos, entre otros de similar naturaleza. Y finalmente, cerraremos con la exposición del ingeniero Alejandro Espejo Fernández, quien nos hablará sobre las restricciones del marco normativo para evaluar la productividad y ampliaciones de plazo ante un evento excepcional como el COVID-19. El ingeniero Espejo es experto técnico en contratos de infraestructura, perito, DAP, MBA por la Universidad del Pacífico, ingeniero civil por la Universidad Católica del Perú, con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, optimización de procesos comerciales, administración técnico-contractual de contratos complejos, gestión de operaciones de ingeniería y construcción. Está certificado como Senior Contracts Professional y como Project Management Professional, PMI de Estados Unidos, experto técnico en gestión de resolución de controversias, arbitrajes de construcción local e internacional. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro congreso. No olviden dejar todas sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestra expositora. Muchas gracias, Pamela. En primer lugar, quiero agradecer a Mayo Educación Ejecutiva por la amable invitación y a su vez saludar a todos los que nos están acompañando esta noche al Congreso Virtual del COVID en los proyectos de construcción 2 años después. En esta sesión 3, que se trata de estándares internacionales de construcción, me ha tocado desarrollar la distribución de los impactos según el FIDIC. Y para desarrollar este tema voy a compartir unas diapositivas. Entonces, para comenzar, primero voy a empezar en líneas generales a hacer una recapitulación de todo lo que han sido los escenarios presentados por el COVID hasta la fecha, justamente para tener en cuenta cómo ha ido evolucionando este escenario, ¿no? Porque justamente en una oportunidad, pues,
fue un escenario imprevisible, ahora pues a la fecha, ¿no? Ya es nuestra nueva normalidad. Y es que justamente, de acuerdo a cómo va evolucionando, este evento ha cambiado sus características. Y de acuerdo a las características es que vamos al punto número 2, ¿no? Y el punto número 2 es evaluar las cláusulas. Entonces, las cláusulas siempre encierran remedios, encierran derechos. Entonces, justamente para poder evaluar de cómo se encaja este evento en las cláusulas, es necesario saber las características. Una vez que tengamos identificado qué cláusula se aplica y cómo está asignado el riesgo de acuerdo a esa cláusula, vamos a poder evaluar cómo están también asignados los impactos de acuerdo a la figura. Y ya por último, vamos a brindar una serie de recomendaciones, ¿no? De lo que ha sido y de lo que es recomendable justamente para gestionar el COVID, ¿no? Que ya forma parte de nuestra nueva normalidad. Entonces empezamos. El escenario 1, ¿no? Es el periodo 1, ¿no? De la suspensión y paralización. Entonces, lo he llamado así porque justamente el periodo 1 se caracteriza porque las medidas de inmovilización generaron una restricción total, y esta restricción total lo que generaron a su vez fue una suspensión. Entonces, hubo una imposibilidad sobreviniente de la prestación. Y este periodo está caracterizado desde el origen de la emisión de las normas del COVID. Y recuerdo que cuando empezó todo este tema del COVID, pues me remonto, ¿no? A enero del 2020, justamente cuando estaba pues en la oficina, y me llega una carta, recuerdo, en enero del 2020, con la primera notificación del COVID. Entonces, en ese momento, ¿no? uno pues ve y pensé que era un reclamo más, ¿no? Y justamente de los reclamos que se venían gestionando, pero no sabía que justamente esa notificación iba a ser el origen de la nueva normalidad, ¿no? Ahora ya que nos acompaña y que justamente es el día a día de los proyectos de construcción. Entonces, y cuando hablo a nivel internacional y me remonto justamente a enero, es porque, si bien recordamos, el COVID, si bien es cierto, llega acá en marzo a nivel nacional, esto ya se presentaba a nivel internacional en enero. Entonces, los que tenemos o lo que hemos manejado contratos EPC, el impacto no se presentó en marzo, el impacto se presentó ya desde enero, y justamente porque se tenía un tema de suministro, de procura internacional. Entonces, ya en marzo del 2020, justamente, es que ya el COVID llega, ¿no? a nivel nacional. Entonces, este periodo no lo he querido contabilizar desde marzo, ¿no? Sino desde que ya empieza todo ese tema de los impactos, pero ya a nivel internacional, que vendría a ser desde enero del 2020 hasta junio. Entonces, y junio es una fecha referencial justamente porque va a depender de cuándo los proyectos empezaron a reiniciar de acuerdo a los requisitos que establecían las normativas. Entonces, justamente pues a nivel internacional, voy a tratar de pasar estos antecedentes de manera muy rápida para ir al tema de las cláusulas. Es que ya en enero se presentaban, ¿no? Y se presentaban justamente con las disposiciones normativas que se dieron en China, todo empezó por China, Italia, España, Francia. Recuerdo que había notificaciones de Arabia Saudita, o sea, de las partes del mundo, de acuerdo a cómo iba llegando el COVID, cómo iba avanzando el COVID, ¿no? Y luego ya en enero, ¿no? Específicamente en enero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se pronuncia acerca del COVID, ¿no? Y califica al COVID, ¿no? Al brote de coronavirus, como una pandemia. Entonces, a nivel nacional, como ya les comentaba, justamente, es que esto a nivel nacional llega en marzo. Y es que el 11 de marzo es que se declara emergencia sanitaria. Y el 15 de marzo es cuando se declara el estado de emergencia nacional. Una de las medidas, ¿no? que más resalta, ¿no? del tema justamente del estado de emergencia, es que el estado de emergencia declaró la inmovilización total. Entonces, esto lo que generó
es que exista una imposibilidad en la ejecución de las obligaciones. También un decreto que justamente es muy importante es el decreto de urgencia número 026, que establecía diferentes medidas excepcionales. Una de esas medidas excepcionales y temporales fue la implementación del teletrabajo. Y eso es muy importante porque justamente cuando se evalúa todo ese tema de reclamo del COVID, también se evalúa el tema de la mitigación. Justamente como la medida de mitigación, una de las medidas de mitigación más importantes fue la implementación del teletrabajo. Y bueno, el estado de emergencia ha ido prorrogándose, como ya sabemos, hasta el día de hoy, ¿no? Aquí las medidas más importantes, que fue para el primer periodo, el aislamiento social obligatorio, las medidas al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, la inmovilización social obligatoria, que justamente deriva de las medidas al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, la restricción total de transporte, o la implementación de medidas como es el teletrabajo. El periodo 2 fue durante la reactivación, y este periodo, la característica principal, ¿no?, es que justamente se levanta la imposibilidad. Si bien es cierto en el periodo 1, y es muy importante tener todo esto en cuenta, porque justamente de acuerdo a las características, como le digo, vamos a ver las figuras. Entonces, el periodo 1 habíamos visto que estaba regido, y su característica principal era que había existido una imposibilidad sobreviviente. Y esa imposibilidad sobreviniente era porque justamente todas las obligaciones, porque había habido una suspensión. Entonces, y esto por las medidas que se habían dictado. Ahora, en el segundo periodo se levanta esa imposibilidad, ya no existe la imposibilidad sobreviniente, más no se cuenta con trabajo efectivo porque fue un periodo de transición y adaptación a la nueva normalidad. Y es que justamente este periodo, en este periodo se dieron, por ejemplo, la etapa de planificación, de preparación del sitio, la removilización del personal, de los equipos, las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, implementación de medidas sanitarias. O sea, fue un periodo de transición, de adaptación a lo que iba a ser nuestra nueva normalidad. Y esta, yo le he puesto como una fecha referencial, junio del 2020. Y aproximadamente esta adaptación a la nueva normalidad, pues duró más o menos un mes, ¿no? Desde lo que se reactivaba la obra hasta que justamente había todo este periodo de transición a la adaptación a la nueva normalidad con el COVID, o con las medidas de seguridad. Y aquí existen dos normas fundamentales, ¿no? Esto lo que estoy haciendo es una especie de recordatorio, ¿no?, en líneas generales. Y las dos normas fundamentales son, la primera es la resolución ministerial 239, y es justamente con base en la resolución ministerial 239 que se aprueban los famosos lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajos con riesgos de exposición a COVID. Y es con base a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajos con riesgo de exposición al COVID que se aprueba el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID, y que justamente todas las empresas tenían que tener para que puedan reactivar el famoso plan COVID-19. Y este plan COVID-19 tenía que ser registrado, ¿no?, en el SICOVID. No sé si remontándonos pues a esos años, que todas las empresas pues empezaban, en el periodo de reanudación, empezaban a formular su plan COVID, a veces llevabas al SICOVID y el SICOVID te observaba, ¿no? Y entonces existió toda esta transición. Y la segunda normativa es justamente el decreto 080, que reanuda, ¿no? Es la reanudación de actividades económicas en forma gradual. Y justamente bajo esta normativa y al amparo de esta normativa es que se reanudan actividades. Y justamente en la primera fase de reanudación de actividades estaba la industria o el sector de la construcción. Recordemos que en el primer periodo, cuando empieza todo ese tema de la inmovilización social obligatoria, solamente podían salir, no solamente aquellos sectores que se consideraban como esenciales, como trabajos esenciales, y todos los demás teníamos que hacer cuarentena. En cambio acá, ya en la primera fase, ¿ya? Justamente se aprueba la reanudación de actividades y en esa estaba el sector de construcción. Y las principales medidas fueron la elaboración de los documentos exigidos por cada sector, que era el plan COVID, que ahora todos tienen un plan COVID, justamente las empresas, ¿no?, que ahora están ya funcionando, ¿no? También los criterios de focalización territorial, que tenían requisitos adicionales. Recuerdo que también se pedía el grado de movilización de personas, ¿no?, que implicaba la reanudación, cómo va a ser
ya no se podía, tenías que justamente presentar cómo iba a ser el retorno de las actividades, ¿no? Si iba a ser, cómo iba a ser, con cuántas personas, en qué fechas, ¿no? Cómo iba a ser gradualmente el tema de la reanudación. Y eso te lo tenía que probar la entidad competente de cada sector. Y bueno, la implementación inicial, porque luego se empieza ya con la implementación ya propia de los trabajos, ¿no? de las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes. Y la removilización de personal y de equipo, ¿no? Más que todo de personal, porque justamente los equipos, cuando hubo todo ese tema y salió, se declaró el estado de emergencia nacional, pues ya el personal no pudo volver, ¿no? a trabajar, porque justamente se había declarado la inmovilización social obligatoria. Pero los equipos, pues, se quedaron en obra, ¿no? Y justamente por eso se ocasiona todo el tema del stand-by, ¿no? Los costos, los sobrecostos por stand-by. Y la etapa 3, que es la que estamos viviendo hasta ahora, que es la ejecución de las obras con implementación de la medida. Y justamente yo le he puesto agosto, porque es ya después de la reanudación, después de la adaptación de este periodo de transición, ya cuando se empieza, ¿no? con el trabajo, se empieza a ejecutar trabajo efectivo, ya con la nueva realidad, ya con las nuevas medidas. Entonces, este periodo se caracteriza principalmente porque ya no existe posibilidad. Si bien es cierto la imposibilidad, ya no existía en el periodo 1, en el segundo periodo tampoco existía, pero en el segundo periodo no había un trabajo efectivo. En ese tercer periodo ya se evidencia, ya se puede ya hacer trabajos efectivos con la implementación de estas medidas de seguridad. Y justamente es en ese tercer periodo que ya estamos hasta ahora. Si bien es cierto, ha habido y hay muchas normas COVID que se han promulgado, porque si nos podemos a ver, ¿no? Todas las normas COVID que se promulgaron son muchísimas, pero justamente todas estas caben dentro del tercer periodo. Cada una, ¿no? en general, siguen siendo medidas para prevención, contención, control de la propagación de COVID. A veces existen nuevas medidas, a veces existen subsidios, salen cada día nuevas medidas, pero en general ya es el periodo ya con la nueva realidad, implementado con la nueva realidad, que justamente es con las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID. Bueno, aquí tenemos los lineamientos, que justamente, como le digo, los lineamientos que dan lugar al plan COVID, que se han ido actualizando, y justamente cada vez que sale pues, la actualización, sale alguna modificación, alguna derogación, pues existe una modificación también de las normativas justamente de las medidas gubernamentales, ¿no? frente al COVID. Y esto voy a pasarlo. Y eso es muy importante, porque justamente de estas principales medidas es que se van a generar los sobrecostos y también justamente de estas medidas se va a poder ver en qué figura calzan, ¿no? en qué cláusula calzan. Y aquí tenemos, ¿no? una de las principales medidas tiene que ver con el tema de las medidas, primero el suministro adicional de materiales PP, ¿no? porque existe un suministro adicional. Medidas sobre uso y cuidado de los EPPs, uso obligatorio de protector respiratorio, lentes de seguridad, todo lo que te piden para que puedas entrar, justamente ahora hablando del sector construcción, a la obra. Y no solamente, por ejemplo, estos protectores, las mascarillas o estos EPPs, no solamente cuando entras a la obra, sino también cuando vas a camino en la obra. Justamente los que trabajan en obra, pues cuando los recogen, si bien es cierto, dentro se pueden implementar todo ese tema de lentes, pero en el transporte también es necesario utilizar algunos EPPs. El lavado de mano antes y después la manipulación de los protectores respiratorios, que se maximice la eficiencia de las mascarillas, los protectores respiratorios. Luego servicios adicionales de limpieza, de comedor, ¿no? porque ya la limpieza tiene que ser de manera más continua. Los test COVID, la aplicación de pruebas de descartes, cada vez que entre, justamente cuando, por ejemplo, existe, por ejemplo, personal, obras que tienen personal nacional, ¿no? pero obras que también tienen personal justamente a nivel internacional. Y son reglas distintas, ¿no? Cuando efectúas viajes internacionales, cuando efectúas viajes nacionales, entonces
Para ello tiene que haber siempre un descarte, ¿no? Un descarte y justamente para eso sirven las pruebas. El aislamiento del personal, y por ejemplo para el tema del aislamiento de personal hay todo un tratamiento, ¿no? De que si se ve, ¿no?, un caso sospechoso, entonces eso tiene que ser aislado, tiene que ver también, tenemos que ver cuántos días, porque la normativa de los días también cambia, ¿no? Cuántos días tiene que estar aislado, entonces justamente también todo un seguimiento en el CICOVID para que se pueda ver todo el seguimiento del personal desde que se contagió hasta que ya se pueda reintegrar, ¿no? Hasta que ya esté ya completamente, pues, ya sin COVID, ¿no? Entonces, sí, para que pueda reintegrarse a la obra. Y bueno, la pérdida de rendimiento, que justamente la pérdida de rendimiento ha sido la causa principal que justamente ha llevado a la ampliación de plazo, ¿no?, por ese tercer periodo. Pero la pérdida de rendimiento no solamente es producida, y ahora seguro lo va a tocar con mayor detalle el ingeniero Espejo, pero no solamente es producida por el distanciamiento y ejecución de obras, ¿no? Si en una parte de la obra, pues, o sea, antes habían 10, ahora hay 5, claro, eso es lo principal, ¿no? Pero también es el distanciamiento cuando uno ingresa, cuando se da a tomar la temperatura, el ingreso y salida del personal, cuando hay ausentismo, aislamiento del personal por contagios, cuando, por ejemplo, ¿no? Existen medidas de protección e higiene, no es igual trabajar con estas medidas de protección sin estas medidas de protección, no es igual el rendimiento. Luego también la disrupción por la baja moral de los trabajadores, ¿no? Si es que un trabajador se enferma, otra vez se reintegra, y otra vez vuelve a trabajar, y a veces uno, justamente cuando hay la primera, segunda, tercera, cuarta ola, cuando están en obra, te enteras justamente, ¿no?, de que ha habido una serie de contagios, y eso afecta realmente al rendimiento, y eso es pérdida de rendimiento, que luego va a ser reflejada en un reclamo de disrupción. Entonces, ahora sí entramos a los impactos por el COVID. Y es que es necesario, como les digo, que justamente conozcamos cuáles han sido las características, porque en la primera sesión de este congreso, la pregunta era, ¿no?, ¿el COVID es un evento de fuerza mayor o no? Y la respuesta era depende, ¿no? Y sí, ¿y de qué depende? Depende de las características, justamente del suceso, y cómo, de acuerdo a estas características, van a calzar en qué remedio, o van a calzar en qué derecho. Entonces, como existen diferentes cláusulas que se han ido aplicando de acuerdo a la situación, de acuerdo a las características de los eventos, en este congreso, por un tema de tiempo, voy a tratar de tocar 5 cláusulas que justamente han sido las que han salido a flote y las que se han utilizado o las que han sido discutidas justamente para ese tema del COVID, para el evento del COVID. Entonces, la primera es la fuerza mayor, la segunda es la suspensión, la tercera son cambios en la legislación, las variaciones y la ampliación de plazo. Ahora, como datos preliminares, cuando empieza todo esto, en marzo, y ya se empieza en enero, ¿no?, acá en marzo, y se empieza a ver a nivel internacional, empiezan a ver, si ustedes bien recuerdan, empiezan a ver muchos foros en los cuales se discute esto, tratando de encontrar una salida, ¿no?, a nivel de contratación pública, lo que se tocó ayer, salieron medidas justamente para las obras públicas, el decreto legislativo 1486, la directiva 005, ¿no?, para obras privadas también, se veían cada contrato privado, y para también los modelos de estándares internacionales también hubieron foros, distintos foros. Y la FIDI justamente publicó para mí los 2 documentos principales. Emitió una serie de documentos, pero los documentos que desarrollan, ¿no?, y que dan luces justamente de las cláusulas que se pueden utilizar o que se pueden utilizar para dar solución a esta problemática, están en estos 2 documentos. Una que se emitió
en abril del 2020, cuando estaba empezando. Y justamente este es el memorándum, ¿no? Memorándum de orientación de la FIDIC sobre el COVID-19 para los usuarios de la forma estándar de contratos de obra. Y ya en septiembre del 2021 sacó también, pero para el libro blanco, que era los contratos de consultoría. Entonces, si uno revisa estos dos documentos, estos memorándum, justamente la FIDIC, como uno de sus principios, ¿no? Y justamente lo que está regulado, pues, en el Golden Principle, es que se opte por la colaboración, que justamente todos sus miembros también estén capacitados. Entonces, justo por eso, por esa razón, se saca estos dos documentos. ¿Existen más documentos? Sí, existen 10 documentos, pero estos son los dos principales, que nos hablan de las cláusulas. Dentro de las cláusulas que desarrollan estos dos documentos, son las cláusulas que vamos a desarrollar, pero desarrollan mucho más cláusulas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de reclamaciones. Primero, ¿la causa qué es? La causa son las medidas promulgadas por el COVID, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a cada figura vamos a tratar de analizar, ¿no? La causa, que justamente está constituida por el evento, el derecho, porque no es solamente que ocurra la causa, sino que existe un derecho que la ampare, que la fundamente, una base contractual, a que en este caso vamos a ver cómo está fundamentado en el FIDIC, pero también puede ser una base legal, y en este caso se utilizaría supletoriamente lo que establece el Código Civil, y es lo que se ha visto en la sesión 1. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que señala los contratos FIDIC. Una vez que se tenga la causa y se tenga el derecho que fundamente esta causa, se puede pedir ya la afectación o el impacto, pero la afectación o el impacto tiene que estar sustentada en una información, que tiene que estar debidamente acreditada, debidamente pormenorizada. Y acá juega un rol muy importante toda la implementación de las medidas de mitigación. Entonces vamos a ir viendo, la causa es una, la que nos atañe ahora es el tema de las medidas promulgadas por el COVID. Pero, como les digo, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando esta causa, pues presenta diferentes características. Y para hacerlo como más esquemático, es que justamente lo he dividido en tres periodos. Pero dentro del periodo 3, por ejemplo, puede presentarse otra causa que tenga una característica especial. ¿Puede pasar? Puede pasar. Por eso justamente es importante evaluar cada caso. Y la primera figura es la fuerza mayor. La fuerza mayor está regulada en la cláusula 19 y en la versión del 2017 está regulada en la cláusula 18 y está regulada como un evento excepcional. Y si bien es cierto, ya se ha desarrollado detalladamente en la primera sesión de cómo está regulado en el Código Civil, he traído colación, sí, el artículo 1315, porque quiero que noten, ¿no?, cómo está regulado en el Código Civil. Recordemos que las normas del Código Civil son reglas dispositivas, reglas de carácter supletorio. Es decir, que primero tenemos que ver cómo está asignado el riesgo de nuestro contrato, y en caso que no esté asignado, o en caso de que exista un vacío, supletoriamente, pues se aplica las normas del Código Civil peruano a ese contrato. Entonces, el Código Civil peruano lo que establece es que justamente el caso de fuerza mayor es un evento extraordinario, es la causa no imputable, ¿no? Primero, no imputable, porque no es responsabilidad de ninguna de las partes, es extraordinario, imprevisible, irresistible, y que impide la ejecución de la obligación. Y justamente es lo que conversaban en la primera sesión, es que para este tema del COVID, para las medidas promulgadas por el COVID, el primer nivel de análisis no fue lo extraordinario, imprevisible, irresistible, sino lo primero fue la imposibilidad sobreviniente. Es justamente esta característica o este elemento de la imposibilidad fue lo que distingue, ¿no?, lo que distingue al primer periodo, al segundo periodo o al tercer periodo. Entonces, el primer nivel de análisis fue la imposibilidad. Y ya
Eso no quiere decir que no se valoren los otros requisitos. Los otros requisitos tienen que concurrir justamente para que también se presente todo un evento de fuerza mayor. Y la imposibilidad justamente está medido en la imposibilidad de incumplimiento de la obligación. En este caso es una imposibilidad sobrevenida. ¿Y eso qué quiere decir? De que nadie sometido a las mismas circunstancias de tiempo y espacio pueda hacer frente a la obligación cuyo cumplimiento se exige. Entonces aquí están los 3 requisitos de la fuerza mayor, que no voy a ahondar porque ya se ahondó de manera y se ha detallado en la primera sesión, pero para tenerlo de referencia ahora en el análisis que vamos a efectuar. Ahora, el FIDIC, en las versiones de 1999, tiene una definición de fuerza mayor. Y aquí hay que dividir la cláusula. La cláusula, primero en el encabezado, tiene la definición. Y esa definición tiene tres elementos. Y luego establece una lista números clausus. Sin embargo, esta lista números clausus es una lista referencial. Lo que importa aquí es justamente que se cumplan con los requisitos de la definición. ¿Y qué te dice la definición? La definición te dice que fuerza mayor significa un suceso o circunstancia excepcional. Primero, que escapa al control de una parte, que dicha parte no pueda haberlo previsto razonablemente antes de firmar el contrato, aquí es el tema de la imprevisibilidad. Que escapa al control de la parte es un tema de irresistibilidad. Una vez surgido dicha parte no puede haberla evitado o resuelto razonablemente. También un tema de irresistibilidad y que no es sustancialmente atribuible a la otra parte, ¿no? Que es la causa no imputable. Y como les había comentado, luego de ello tiene una lista números clausus. Pero esta lista, como les digo, es una lista referencial, porque se puede incluir. Entonces, eso significa que también puede haber otros eventos que no estén dentro de esta lista, pero que cumplan con las características de la definición de fuerza mayor, y que por tanto, según el contrato FIDIC, pues constituye un evento de fuerza mayor. Y en esta lista de números clausus tenemos guerras, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión, terrorismo, revolución. Entonces, nosotros, y ahora ya por un tema de tiempo, nos podemos a revisar esta lista. En esta lista no se puede sumergir, ¿no? No podemos encasillar el tema del COVID. Bueno, municiones de guerra y catástrofes naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica. Entonces, tenemos que irnos al, como yo le digo, ¿no? Si bien esta lista es referencial, lo que importa es la definición. Si justamente concurre por los requisitos, y si concurre con esos requisitos, pues estamos ante un evento de fuerza mayor regulada por el FIDIC. Y ahora, y ustedes dirán, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el tema de imposibilidad? Porque hayamos visto que un elemento distintivo, y distintivo de otras figuras, para justamente ver si, en qué periodo no es fuerza mayor, es justamente la imposibilidad sobreviniente. Entonces, si bien es cierto, el FIDIC no regula la imposibilidad sobreviniente y las definiciones, pues existen palabras dentro de la regulación, porque en la versión de 1999, la fuerza mayor está regulada en su cláusula 19. Ahora vamos a ver que la versión del 2017 está regulada en su cláusula 18. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a la notificación de la fuerza mayor, que es un requisito indispensable justamente para que se pueda hacer valer la reclamación de la fuerza mayor, es que acá encontramos palabras como no puede o no podrá cumplir, ¿no? Y acá también le impida cumplirla. Entonces, si bien es cierto, no establece o no te dice pues una imposibilidad sobreviniente, pero con esas palabras pues se puede reflejar de que sí se requiere que una imposibilidad, es decir, que la obligación no se puede ejecutar, de que sea imposible cumplirla. Entonces, esta es la notificación de fuerza mayor, que es necesaria justamente cuando se presenta un evento de fuerza mayor, el contratista o la parte afectada tiene que notificarla. Y tiene que señalar la obligación que no puede o no podrá cumplir. Luego de estos, ¿y cuál es la oportunidad? Son 14 días después
de que la parte tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento. Y acá una acotación muy importante, justamente, y esto es reiterado por estos memorándum que les acabo de mencionar, es que lo que se busca es que no se afecte el flujo de caja de las partes, justamente cuando existe todo un evento de fuerza mayor. Y esto ha sido reiterado por los memorándum, y esto también establece el FIDIC, ¿no? Que una vez notificada la fuerza mayor no afectará las obligaciones de cualquier parte de hacer pagos. Entonces, mucho ya, se vela por el tema de que no se afecte el flujo de caja. Y una vez realizada la notificación, la parte será excusada del cumplimiento de dicha obligación. ¿Para cómo se asignan los impactos según la cláusula de fuerza mayor? Acá hay un tema muy importante. En los contratos FIDIC tenemos el deber de mitigación, de minimizar en la subcláusula 19.3. Pero cuando nosotros revisamos la subcláusula 19.3, lo encontramos solamente para los eventos de fuerza mayor, ¿no? Pero si nosotros pues hacemos una comparativa, la carga de mitigación como tal, la carga de mitigación tiene que estar presente en todos los aspectos, justamente cuando el afectado, ¿no? Y justamente la carga de mitigación está en cabeza de quién, en cabeza del afectado, está en cabeza de la víctima del daño. Y no solamente es para mitigar el retraso, es mitigar todo daño que uno luego va a pedir que se resarza o que se repare. Pero para los contratos FIDIC, pues está regulado en la subcláusula 19.3 para el tema o para la figura de la fuerza mayor, como un deber de minimizar y solamente el retraso. No te dice tampoco los impactos en general, ¿no? Porque los impactos pueden ser en plazo, los impactos pueden ser en costo, pero acá está orientado solamente para retraso y para la cláusula de fuerza mayor. Pero eso no implica que supletoriamente, pues, se aplique el código civil. Y acá también señalan, ¿no? Que cada parte debe de poner todos sus esfuerzos. Y acá no te habla de diligencia, ¿no? Te habla de los esfuerzos razonables. Es muy sonado justamente en el derecho anglosajón, ¿no? Esfuerzos razonables más que tema de diligencia, para minimizar cualquier retraso. Y es muy importante. Y acá, haciendo ya una aplicación de esta cláusula, es que justamente cuando se evaluó todo este tema, ya de los impactos, ya abocándonos al tema de la fuerza mayor, es que era necesario que las partes hayan cumplido con su carga de mitigar. En este caso lo llaman el deber de mitigar, ¿ah? Pero es una carga. Entonces, con la carga de mitigar. Y para ello ha tenido que ejercer todos los esfuerzos razonables. ¿Y eso qué quiere decir? Que en su primer momento, si efectivamente hubo una medida que te permitía que implementes el teletrabajo, tenías que implementar el teletrabajo. En un tiempo, por ejemplo, salió una normativa que establecía que existía un subsidio por parte del MINSA. Entonces, se tenía que hacer justamente aplicar todas esas medidas que no agraven, que no hagan más gravoso justamente el impacto que se estaba pasando. Entonces, cuando se evalúa un reclamo, todas esas medidas que la parte afectada, en este caso, no se puede porque el contratista ha sido el que, en la mayoría de casos, el que ha pedido la afectación, el impacto, tiene que probar que ha mitigado. No solamente que ha mitigado el retraso, sino también que ha mitigado el impacto en costo. Y aquí está, ¿cuáles son las consecuencias de la fuerza mayor? Y acá tenemos un tema interesante también. Acá te dice, no, si el contratista no puede cumplir, y otra vez acá viene con un tema de imposibilidad, que ha sido notificada. Y este tema, y para hacer un paréntesis, este tema de imposibilidad también ha sido ratificado por el memorando, porque justamente el memorando te habla, cuando las medidas gubernamentales generen una imposibilidad, y por tanto esa imposibilidad a su vez genere una suspensión en la prestación, o una suspensión en la ejecución de las obligaciones, se puede utilizar la cláusula de fuerza mayor. Entonces, como les digo, una característica
justamente para que se aplique la cláusula de fuerza mayor, es que existe imposibilidad sobreviniente. Y es que esto calza con el primer periodo. Y acá te dice, si el contratista no puede cumplir, ¿no?, con cualquiera de sus obligaciones contractuales debido a una fuerza mayor, y un requisito esencial es que haya sido notificada de acuerdo a lo que hemos visto, la 19.2, y sufre retraso o incurre en costos como consecuencia de dicha fuerza mayor, entonces se puede pedir por la cláusula de reclamaciones. Y este impacto puede ser un impacto en plazo, una ampliación de plazo, justamente si la fecha de terminación se va a ver afectada, o también un impacto en costo, pero el impacto en costo está condicionado. ¿Y a qué está condicionado? El impacto en costo está condicionado si el suceso es uno de la naturaleza descrita, como habíamos visto. Existen 5 sucesos, ¿cierto? Existe una definición que justamente tiene 4 elementos, y esa definición es la que realmente, la que se debe cumplir. Porque como hemos visto el listado es un listado referencial, que si bien es cierto, puede estar o no puede estar, pero lo que importa es que cumpla con la definición. Entonces, pero acá, cuando habla de impacto en costo, se aboca a eso, a ese listado que es referencial, y te dice solo, o sea, te condiciona que si el suceso de la circunstancia tiene que estar, o tiene que ser de naturaleza descrita en el 1 al 4 de ese listado referencial. Y en el caso de los apartados 2 al 4, tiene que ocurrir dentro del país. Entonces, esas son 2 condicionantes para que justamente se pueda reconocer el impacto en costo, para que proceda el impacto en costo. Sin embargo, cuando nosotros vemos, ya como hemos visto, estos sucesos que están regulados, no encontramos ahí medidas promulgadas o quizás pandemias, no encontramos. Entonces, si bien es cierto, calza en la definición general y por tanto trae consigo que se reconozca el impacto en plazo, el impacto en costo, pues hubo mucho problema por el reconocimiento de impacto en costo. Entonces, porque esto solamente te condiciona a esos numerales, ¿no? No es como que se abre al tema de la definición. Y a veces uno pensaría, ¿no? A veces quizás está, porque dice la subcláusula 19.1, a veces uno pensaría, y esto ha sido debatido, recuerdo haber asistido a muchos foros en los que se debatía justamente esta cláusula, y a veces uno pensaría, es del 1 al 4, entonces, ¿vamos al 1 al 4? No, es de la subcláusula, del A al D, se habrán equivocado, pero esta cláusula se ha sido replicada con un cambio de literales en la versión del 2017. Entonces, lo que te quiere decir es que justamente si es que no está dentro de estos supuestos, entonces no hay reconocimiento de costo. Y en el caso de COVID, si nosotros hacemos, como hemos hecho, una evaluación de estos sucesos, tampoco está. ¿Y qué sucede si la fuerza mayor se extiende según el FIDIC? Y acá también había, recuerdo que Walter en la primera sesión había estado analizando cláusulas del COVID. Una de estas cláusulas también era de la fuerza mayor prolongada. Y él señalaba, ¿no?, que se podía regular pues un número de días, y que si pasaba ese número de días, entonces ahí se podría hacer justamente, se podría utilizar la resolución por fuerza mayor prolongada, ¿no? Y justamente eso es lo que tiene la cláusula del COVID. ¿No? Tiene, el supuesto de hecho es que existe una fuerza mayor prolongada, ¿no?, y que esta fuerza mayor prolongada impida la ejecución de la mayor parte de las obras. Y acá te establece un periodo continuo y un periodo descontinuo. Un periodo continuo, si es un periodo continuo, tiene que ser 84 días. O también puede ser un periodo descontinuo, pero varios periodos, ¿ya? Y cuando es un periodo descontinuo, tiene que ser que totalicen más de 140 días. ¿Y cuál es la causa? La causa es la consecuencia, discúlpeme, es la resolución. Entonces, si es que existe, si es que la fuerza mayor, en este caso, dura más de 84 días, entonces el contratista pues puede hacer uso de esta cláusula y puede solicitar la resolución. Va a ser una resolución por fuerza mayor prolongada, o en todo caso que sea varios periodos, ¿no?, y que en total sumen 140 días. Esta cláusula
es un poco más larga, tiene cuáles son todas las consecuencias de luego de la resolución, justamente cómo se debe tramitar, cómo se debe gestionar, pero para efecto de esta exposición solo he traído a colación eso, lo que es la fuerza mayor y cuál es la consecuencia que es la resolución. Y acá existe la dispensa de cumplimiento según ley, porque también eso es una cláusula realmente también muy importante. Porque justamente es que cuando el profesor Barqui nos hablaba, ¿no? Y señalaba que justamente para el tema de cuando tenemos un contrato, y cuando hablamos de un contrato que proviene justamente, que contiene cláusulas de derecho anglosajón, y que sufre esta americanización del contrato, es que encontramos que la fuerza mayor para este tipo de contratos no tiene la misma connotación que la fuerza mayor que está estipulado en nuestro sistema de civil law, en este caso en nuestro Código Civil peruano. Y es que como justamente la fuerza mayor está regulada de tal manera, como hemos visto, ¿no? Una definición detallada, conjuntamente es el Estado, ¿no? Entonces, tiene fuerza vinculante. Si bien es cierto, ¿no? Pues pasa de observanda, existe esta fuerza vinculante, que la ley es, el contrato es ley entre las partes, pero acá tiene una mayor fuerza vinculante porque sabemos que para ese tipo de sistemas, si es que no está regulado, pues no existe una codificación que se aplique supletoriamente. Pero esto ya se ha visto atenuado, y esto justamente, esta atenuación, es justamente la expresión de esta cláusula, y es que las partes sí se pueden liberar de la obligación de que si surgiera cualquier suceso o circunstancias que escapara del control de las partes, incluyendo la fuerza mayor, pero no solamente se limita a la fuerza mayor, o sea, puede haber un evento excepcional que sea irresistible o que sea imprevisible y que se escape del control de las partes, y que no se limite a fuerza mayor, entonces, y que impide el cumplimiento de una obligación. Eso va a posibilitar a las partes para liberarse del contrato. Y eso se llama dispensa el cumplimiento del contrato. Entonces, las partes serán liberadas de continuar con sus compromisos sin perjuicio de cualquier derecho, ¿no? De cualquier parte con relación a cualquier incumplimiento previo del contrato. Entonces se va a tener que evaluar todos los incumplimientos previos, y la cantidad a pagar se va a tramitar justamente por la 19C, que les digo que es la consecuencia de justamente cuando existe una resolución voluntaria o una resolución por fuerza mayor prolongada. Oye, creo que ya me extendí y no acabé. Ya, a ver, voy a tocar la cláusula de cambio de legislación, y ya con eso acabo. Realmente son muchas cláusulas y su desarrollo bastante extenso. El evento excepcional es, la verdad que el contenido es el mismo, pero el cambio de nombre ha sido justamente para que no se confunda, como les digo, con la figura que tenemos regulado, ¿no? En algunos sistemas de civil, porque estos tipos de contratos son pensados no solamente para los sistemas, los países del civil, sino para todos los países. Entonces, para que no sea y para que no tome una connotación que justamente no le corresponde, entonces se ha cambiado como un evento excepcional para que sea propio, ¿no? Del contrato FIDE, una figura propia del contrato FIDE. Voy a pasar, porque ya me ganó la hora, y voy a pasar, ahora solamente para comentarles, ¿ya? Porque esto, recuerdo que en su momento hubo una cláusula que se confundía mucho, y era el tema de la suspensión. En este primer periodo, lo que sucede es que, como hemos visto, este primer periodo había una imposibilidad sobreviniente, y esa imposibilidad sobreviniente generaba la suspensión de las prestaciones. Entonces, cuando hablamos de suspensión, que es por imposibilidad, es justamente generada, ¿por qué? Por una causa no imputable. Pero cuando nosotros nos vamos a la cláusula en que justamente había mucha confusión, era la cláusula de suspensión. Y esta cláusula de suspensión es diferente a la suspensión que es generada por un evento no imputable, ¿ya? Y por una imposibilidad sobreviniente, que justamente está y calza con la figura de la fuerza mayor. Y esta suspensión es diferente, ¿por qué? Porque esa suspensión es una suspensión por parte del cliente, es decir, que la causa ya no es una causa no imputable, sino es una causa, esta suspensión es generada
y es causada por una decisión del cliente de suspender los trabajos. Y en su momento, recuerdo que salió a relucir esta cláusula, porque como se hablaba de un periodo de suspensión, justamente caracterizaba la primera etapa, es que se trató de aplicar esta cláusula, pero como les digo, el origen de la suspensión es distinto, y esta cláusula no aplica, porque esta cláusula es una suspensión, pero que sí acarrea responsabilidad por parte del cliente, y por tanto, como es por responsabilidad por parte del cliente, los costos, los impactos en costo, en plazo, lo asume el cliente. Voy a pasar y voy a remitirme, o sea, ¿cómo haciendo los impactos? ¿No? Bueno, como ya les he comentado, tanto el impacto en costo y plazo lo asume el cliente. Pero para este bloque 1, que justamente es de la inmovilización, de la suspensión, es que ¿otorgan las presentes cláusulas una solución al COVID? Sí, para el periodo 1, las cláusulas de fuerza mayor, solamente la cláusula de fuerza mayor, sí te brinda una solución para el primer periodo, que está caracterizado por la imposibilidad sobreviniente. Pero no la cláusula de suspensión, porque hemos visto, si bien es cierto, en el periodo 1 existe una suspensión de obligaciones, esta suspensión de obligaciones está generada por una causa no imputable. Y la cláusula de suspensión es una cláusula que está derivada de una causa justamente que es ocasionada por el cliente. Y acá tenemos, ¿no? Imposibilidad, ese es un contrato EPC. ¿No? Entonces, en algunos de las actividades no existió afectación, por ejemplo, como el tema de la ingeniería. A la ingeniería no hubo afectación porque es un trabajo de gabinete, entonces la ingeniería se podía hacer por teletrabajo. La procura, hablando de suministro, no hablo de temas de contrataciones, ¿no? Pues hablando de suministro, la licitación, ¿no? Y la cotización, todo lo que es la adjudicación y emisión de órdenes de compra sí, continuó vía remota, pero todo lo que es la fabricación, el transporte, la entrega, todo eso sufrió una suspensión, porque hubo una inmovilización obligatoria, total obligatoria, entonces no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y los trabajos constructivos, evidentemente, sufrieron una paralización y suspensión de actividades. Los trabajos que no eran esenciales, porque recordemos que en ese periodo, si bien existió una inmovilización social obligatoria, pero todavía existían trabajos que eran considerados esenciales, como por ejemplo la seguridad en el sitio, o también la operación de aquellos suministros que se consideraban esenciales. Entonces hubieron sí actividades que funcionaban, como por ejemplo la seguridad, pero otras, y en su mayoría, que estaban provenientes de la actividad de construcción, del sector de construcción, estaban paralizadas. Y ahora me voy a extender un poquito, y ahí le voy a pedir disculpas a Romina que me sigue, pero para pasar al tema del cambio de legislación, y eso sí me importa mucho que aquí detenerme, porque esta fue una cláusula debatida, y que justamente, si bien es cierto, en el periodo 1 ya encontramos la cláusula de fuerza mayor, porque justamente había un tema de imposibilidad caracterizada por la imposibilidad. Pero en esta etapa 2, que hemos visto, y en la etapa 3, ya la imposibilidad se levanta. Es decir, que los trabajos se pueden ejecutar. Ya con una serie de dificultades, ¿no? Porque por la implementación de las medidas de control y prevención del COVID, pero sí se puede ejecutar. Y hemos visto en la etapa 2, no existe trabajo efectivo. Y en la etapa 3, que justamente es esta actividad, existe trabajo efectivo, pero ya con las medidas las medidas gubernamentales. Entonces, se tenía que calzar justamente en alguna cláusula. Y esta cláusula nos ayuda, ¿no? Y tiene características que justamente en donde se puede encasillar este periodo 2 y este periodo 3. Pero hubo también discusión con otras cláusulas que guardaban similitud. Entonces, la cláusula de cambio de legislación está regulado en la subcláusula 13.7 del contrato FIDIC de 1999, de la versión de 1999. Ahorita estamos viendo lo que es la versión del Silver, es decir, del libro plata. Y en la 13.6 de 2017.
Y la primera es cambios en la legislación, ¿no? La 13.7, que señala, ¿no?, que si luego de la fecha base el contratista se ve afectado, ¿no?, el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué? Por un cambio de la legislación. ¿Y qué se entiende como cambio de legislación? Es muy extenso lo que se entiende como cambio de legislación. Introducción de nueva legislación, derogación o cambio de la existencia, también de la existente, y también en un cambio de legislación un supuesto es interpretación judicial y también administrativa. ¿Y cuál es la consecuencia de este cambio en la legislación? La consecuencia es que exista un ajuste del precio. Puede ser un aumento o disminución en el coste. Entonces, que el precio contractual se vea ajustado. Entonces, si analizamos, es que justamente, ya más allá de ver si fue el COVID, si fue la pandemia, si fue las medidas, un hecho que es irrefutable es que estas medidas fueron medidas promulgadas por el COVID. Entonces, y justo, así vemos acá, es introducción de nueva legislación. Entonces, calza con el supuesto de hecho. Se emitieron luego de la fecha base, ¿ya?, y afectó al cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue el precio contractual, el precio del contrato aumentó. Entonces, si vemos todo el tema de la implementación, ¿no?, de las medidas que fueron promulgadas por el control y la contención del COVID, calzan, ¿no?, en esta cláusula, calzan en el supuesto de hecho, y también calzan en la consecuencia. ¿Y cómo se asignan los impactos según la cláusula de cambios en la legislación? Y acá también había un tema muy debatido, y el tema era de que, acá si ustedes ven, es sufre o sufrirá. Y si el contratista sufrirá retraso o incurrirá en costes como consecuencia de los cambios adicionales en la legislación, después de la fecha base debe notificar, ¿no?, y va a tener el derecho de ampliación de plazo y al pago de dicho costo. Y en su momento, como saben, esto se lleva por un tema de reclamación. Y usualmente, cuando uno habla de reclamación, y acá hay una diferencia con el tema de la variación, es que cuando tú hablas de reclamación, lo primero que se tiene en la cabeza son costos incurridos. Y acá si es que había contratistas que no querían quedarse sin flujo de caja, y querían que se les pague, ¿no?, pero prospectivamente, los impactos. Así como pasó con la SAE, ¿no? Lo que se hizo fue presentar su ampliación de plazo, y esta ampliación de plazo que contenía costos, o que ya habían sido incurridos simplemente por el tema de la suspensión, pero costos también prospectivos, que iban a ser incurridos. Iban a ser incurridos por la etapa de reanudación, por la etapa de la implementación de las medidas, ¿no?, de la ejecución de los trabajos con implementación de las medidas. Entonces era un tema prospectivo. Pero la SAE, pues, ¿no?, haciendo una comparación con la contratación pública, pues tuvo, ¿no?, o sea, englobó todos estos costos. Y acá, cuando decía sufre o sufrirá, pues qué bien, ¿no?, que hayan puesto ese tema de sufrirá, porque también se podía dar un enfoque prospectivo y retrospectivo. Pero en muchos contratos, justamente acá están los FIDIC, o los contratos que son acá modificados, no existía esta palabra sufrirá. Y acá surgía una problemática, porque justamente no se podía reconocer costos que iban a ser incurridos, pero que se necesitaba justamente para que el contratista pueda seguir avanzando. Y cuando hablamos de costes, ¿qué significa costes? ¿No? Costes, cuando uno se va a la definición de costes, es lo razonablemente gastado, que incluye gastos generales, ¿no? También puede incluir el gasto razonablemente gastado, pero sin beneficio razonable. ¿Qué quiere decir un beneficio razonable? Sin utilidad. Entonces, pero ahí, cuando tú te vas al concepto de costes, también se habla de un costo retrospectivo, es decir, costos incurridos o costos que vas a incurrir. Y esta cláusula, como les digo, te remitía a la cláusula de reclamaciones. Ahora, la modificación del 2017, no solamente, ya con esto termino, no solamente, a ver, este es de 2000, miren aquí.
es que acá te pones no solamente sufre nada más, pero cuando te vas a la palabra del costo, del coste, también te dice sufre, sufrirá. Entonces ahí hay como una salida. Y tal de reclamaciones, cuando son impactos, puede ser impacto de plazo, puede ser impacto en costo. Y también estas nuevas medidas, o claro, este cambio de legislación también puede sufrir una reducción de precio del contrato, entonces aquí regula ese supuesto. Pero acá lo que se implementa es el tema de la variación. No solamente se pueden tramitar como reclamaciones impactos de plazo, impactos en costo, sino también variaciones, es decir, cuando existe un ajuste en la ejecución de las obras. Entonces, esta variación se tramita por la cláusula 3, es decir, la modificación que ha sufrido ahora en la versión del 2017 es que no solamente estos cambios en la legislación producen reclamaciones, sino también producen variaciones. Y esto también fue, recuerdo, una cláusula bastante debatida, porque hablábamos de cambio de legislación y todo se pasaba para reclamaciones. Pero decían, ¿no? Por ejemplo, las nuevas medidas, las nuevas medidas BHC, o las nuevas medidas, los nuevos CPPs, todos esos costes adicionales, pero que venían justamente de esos trabajos, de esas nuevas medidas de seguridad, calzaban más con un tema propiamente de variación. Entonces, existió ahí un debate, ¿no? Que más allá de ser una reclamación, un impacto, era más que todo nuevos trabajos, digamos, o sea, ni siquiera son nuevos trabajos como tal, pero cuando uno se va a la cláusula de variación, te dice, ¿qué significa variación? Entonces, puede ser también nuevos equipos, nuevos materiales, y en este caso estábamos frente a nuevos materiales, o también nuevos equipos. Entonces, y ahí también se creó todo un tema de debate. Eso ya creo que me pasé, voy a tratar de ir a las conclusiones, como yo les digo, ¿no? Acá, cuando nosotros vemos la cláusula de variación se señala que puede ser entendida como variación. La versión de 1999 que establecía una variación por instrucción, a que tenía que ser una variación que había empezado por el cliente. Ahora ya en la cláusula del 2017 establece una variación, puede ser por instrucción o también una variación que puede ser por solicitud de propuesta. Pero lo importante aquí para evaluar ese tema del COVID es que la cláusula de variación establecía, ¿no? Cualquier trabajo adicional, instalación, material o servicio necesario para las horas permanentes. Entonces por aquí podías poner los materiales, los nuevos materiales EPPs, ¿no? Los nuevos EPPs que se tenía que contratar justamente, que era una medida promulgada por el COVID. Entonces ahí surgió otro debate, como les cuento, de que si se aplicaba la cláusula de variación o se aplicaba la cláusula de cambio de legislación. Pero ya ahora con la versión de 2017, efectivamente, la cláusula de cambio de legislación, pues es la que ampara, pero directamente cuando existe, pues son impactos, por ejemplo, ¿no? Impactos provenientes de una ampliación de plazos, o se puede tramitar por la cláusula de reclamación. Pero cuando son, por ejemplo, cualquier material adicional, ¿no? O servicio adicional, entonces nos estamos viendo que los impactos del COVID, existen nuevas medidas, ¿no? De DHC, nuevas medidas, justamente implementación de nuevo material, nuevo equipo a contratar, no equipo para ejecutarse, ¿no? Me refiero a, justamente son nuevos efectos. Entonces, y podía ser calzado por variación. Es decir, existían impactos que son justamente provenientes solamente de la ampliación de plazo. Y eso sí se podía tramitar como una reclamación. Y bueno, ya ahora con la cláusula o con las modificaciones del 2017, pues se hace más claro. En su momento, cuando tenemos una versión del 2017, pues eso se complica un poco, porque la implementación justamente de esos nuevos CPP se tenía que tramitar por la cláusula de variaciones, por la 13.1, y los impactos que provenían justamente, imaginemos, ¿no? De una ampliación de plazo, que la causal era la pérdida de rendimiento, y todos esos costos asociados a la ampliación de plazo directamente, pues se tramitaban por una reclamación. Entonces, acá, ¿no? Otorga la presente cláusula una solución de COVID.
Entonces, cláusula de cambio de legislación, sí, y en algunos casos, la cláusula de variación. Voy a pasar esto, y solamente ya, ahora sí para terminar, el tema de la ampliación de plazo. El tema de la ampliación de plazo es muy importante, está regulado en la 8.4 en la OFIDE de 1999 y en la 8.5 en la OFIDE de 2017. Y acá, bueno, esta es la estructura de la cláusula de ampliación de plazo, justamente se activa por una demora, es una demora excusable, ¿no? Porque las inexcusables no hay ampliación de plazo, excusables, o que es un retraso en el plazo de determinación, las causales, y dentro de las causales, pues en la B tenemos, o por ejemplo, si estamos frente al primer periodo, que es un caso de fuerza mayor, pues calza en la B, ¿no? Si es un cambio de legislación, también hemos visto que te manda al tema de la B, ¿no? Calza en la causal B, y con ello pues, se puede tramitar o se puede gestionar una ampliación de plazos y que cumple con los demás requisitos también. Y esto es una cláusula netamente, justamente tiene que tener una causal, ¿no? Y esas causales están regulados en los contratos FIDI, pues en diferentes cláusulas. Como hemos visto, una de las cláusulas que acá nos concierne ha sido de la fuerza mayor, puede ser también cambio de legislación, puede ser variación. Bueno, acá ya lo que sabemos, acá los mayores costos indirectos justamente son propios de la ampliación de plazo, pero se deja abierto a los mayores costos directos. Por ejemplo, en el primer periodo tenemos al tema del personal, equipo, material, ¿no? Personal, entonces el stand-by de equipos, porque justamente los equipos se quedaron, y la desmovilización de todo el material, de todo el personal. El material que se quedó, que era necesario pagar, pues, conservación y mantenimiento, una extensión, y los mayores costos indirectos, que justamente son todo el tema de las fianzas, las garantías, los gastos por el traslado personal, de la bonificación del personal administrativo. Entonces, y en el segundo periodo, pues acá tenemos el personal contagiado, pero justamente acá entra todo el tema de la medida de mitigación, ver cuán dirigente fue el contratista, si cumplió con los protocolos, si cumplió con su plan COVID, si justamente cuando hubo, por ejemplo, el tema del subsidio, el contratista pudo y fue y justamente solicitó ese subsidio, o es ver todo, es que si él pudo hacer menos gravoso, no se pudo minimizar, se pudo mitigar este impacto en costo, ¿no? Y bueno, los costos propiamente de la ampliación de plazo, y la ampliación de plazo, eso es para el periodo 1 y 2, es decir, por el periodo de reanudación y por el periodo ya de ejecución de implementación de medidas, y la ampliación de plazo fue producto principalmente de la pérdida de productividad, ¿no? Y esto ya se ha desarrollado con mayor detalle por el ingeniero experto. Y ya la recomendación solamente es que justamente la guía orientativa del FIDIC, como su nombre lo dice, es orientativa. Es decir, que si bien es cierto que presenta una serie de cláusulas, porque las cláusulas, hay muchas cláusulas que te dan. Yo he tratado de acá de citar las que se han utilizado más, las que han sido más debatidas, o sin embargo existen otras cláusulas también, que justamente han dado solución al evento, y va a depender, como les digo, de acuerdo a la característica que tiene el evento. Si bien es cierto, todas son medidas promulgadas por el COI, pero cada uno tiene diferentes características de acuerdo a cómo ha ido también evolucionando todo el evento. Entonces, y son orientativas y se recomienda, ¿no?, que se apoye en un asesor para evaluar caso por caso. Verificar las cláusulas relevantes de acuerdo a la situación específica, de acuerdo, como les digo, a las características de la situación. En todos los escenarios descritos, recuerden que es necesario seguir con los procedimientos establecidos en el contrato, ¿no?, tales como las notificaciones, tales como los registros contemporáneos. Los registros contemporáneos son esenciales. ¿Justamente para qué? Para que se pueda sustentar, para que se pueda fundamentar las reclamaciones. Y los contratistas deben de revisar sus contratos, qué cláusulas tienen, qué cláusulas justamente los derechos, cómo han sido asignados los riesgos, ¿no?, cómo han sido asignados, y de acuerdo a ello, cómo han sido asignados los impactos también. Documentar todo. Y una recomendación muy importante es que se despliegue las medidas de mitigación. Cuando se evalúa reclamaciones, es un requisito que se evalúa también. Y siempre eso tiene que ver mucho con el tema de la diligencia de la parte afectada. Y el FIDI lo que recomienda, sí, es velar por determinaciones
justas, ¿no? Que las partes traten, las partes colaboren para que lleguen a decisiones justas y para que puedan resolver la problemática y se pueda continuar con el proyecto, ¿no? Que eso es lo que se busca, ¿no? El foco principal es que el proyecto continúe. Por eso acabo, muchas gracias.